Muy buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Discúlpenme mi facha, acá estoy en modo editor de video. Quisiera presentarles un, un trabajito que estaba haciendo que es una pequeña guía tutorial de cómo iniciar tu panadería pequeña en casa. Yo sé que mucha gente de repente necesita un pequeño fuente de ingreso, algunos perdieron su trabajo, otros simplemente necesitan aumentar más sus ingresos. Hay muchas madres o padres por ahí que están queriendo trabajar desde su hogar. Entonces, qué mejor forma de iniciar con lo que tenemos. Y, y nada familia, le invito para que pueda pasar a ver esta guía. Es una pequeña guía que yo he estado editando en estos días. Guía paso a paso de cómo iniciar eso, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Cómo calcular los costos de producción, cómo calcular el precio de mi producto, a qué precio voy a vender, qué porcentaje le tengo que dar para ofrecer al público, cómo tengo que ofrecer mi producto, si es por kilogramo, por unidad. Y, y ese sería más o menos el video tutorial que voy a ir enriqueciendo de a poquito. Voy a formar una lista de reproducción donde de a poquito voy a estar alzando pequeñas guías, ¿verdad? Dentro de esta guía, por ejemplo, habla de una parte donde tenemos que preparar una planilla de todos los precios de los ingredientes que hay que calcular por kilogramos y también por litros, gramos y mililitros para que podamos sacar bien los costos de cada producción, o sea, de cada producto, de cada receta que vamos a realizar. Entonces eso también voy a ir alzando más detalladamente de a poquito, ¿verdad? Entonces armamos con este primer video que es una guía práctica de lo que necesitamos para iniciar, y luego vamos a ir enriqueciendo con pequeñas guías y pequeños videos más cortos específicamente en cada área, ¿verdad? Cómo poner el precio de tu producto, cómo sacar el costo de una receta y así, ¿verdad? Y muchas cosas más que voy a ir alzando en esa lista. Aparte de las recetas de video que vamos a ir alzando siempre, vamos también incursionarnos un poco en la parte teórica de cómo preparar un proceso para iniciar una pequeña panadería en casa. Siempre hablando de panadería pequeña en casa, ¿verdad? Porque si vas a armar una panadería convencional grande es ya otro nivel, ¿verdad? Pero yo lo que le vengo a enseñar es el aprender haciendo de esta receta y que se puede sacar provecho vendiendo tus panes o tu producto de confitería que vayas aprendiendo conmigo en tu propio hogar. Así que gente, espero que les guste. Discúlpenme si es que en algún punto la voz no es que salió tan bien en la parte de la edición, pero lo importante es acá que les sirva. Pueden atajar el video, retroceder, hacer todo lo que ustedes quieran para ir anotando en un cuadernito los pasos de cómo y qué necesitamos para iniciar nuestra panadería casera en casa. Así que gente, solamente les pido pedazo de like, gente, pedazo de like, comenten, y siempre vamos a estar trabajando para apoyar a las personas emprendedoras. No olvides suscribirte y déjame tu like, así que nos vemos adentro. Hola, soy Albert. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Guía para iniciar tu panadería pequeña en casa. Acompáñame en esta guía donde te enseñaré a gestionar los pasos para iniciar esta tarea completamente gratis. Antes que nada, te invito a suscribirte en nuestro canal Aprender Haciendo y activa la campanita para no perderte otros videos.
Tema número 1. Herramientas básicas para iniciar en tu cocina. Una mesa, un horno eléctrico, asaderas, utensilios de cocina, rodillo de panadería, jarra medidora, atuendos de panadería, balanza digital, una espátula, servilletas de cocina, paqueterías, un poco de dinero para comprar tus primeros ingredientes. Tema número 2. Insumos básicos de panadería para iniciar. Harina 3.0, harina 4.0, harina salvado o integral, sal, levadura fresca, leche, huevo, semillas de chía, semillas de sésamo, semillas de lino, anís, almidón, queso, melaza, avena de panadería, orégano, almidón de maíz, agua potable, aceite vegetal, manteca, azúcar. Tema número 3. Calcular costos de producción. Para calcular el costo de producción de un producto es importante elaborar una planilla de guía en donde determinemos el costo por kilogramos, litros, por gramos ml de todos los insumos citados en el tema número 2. Ejemplo número 1. Si una bolsa de harina de 25 kilogramos cuesta 100.000 guaraníes, calculamos de la siguiente manera. Un kilo sería 100.000 guaraníes dividido 25 kilogramos igual a 4.000 guaraníes. Entonces, entendemos que un kilogramo de harina cuesta 4.000 guaraníes. Un gramo de harina sería 4.000 guaraníes dividido 1.000 gramos, igual 4 guaraníes. Entonces entendemos que un gramo de harina cuesta 4 guaraníes. Si en la receta pide una cantidad de 400 gramos de harina, entonces como vimos que un gramo de harina cuesta 4 guaraníes, entonces el cálculo sería 4 guaraníes multiplicado por 400 gramos de harina y el resultado sería 1.600 guaraníes. Y así pide 600 gramos de harina, sería 4 guaraníes multiplicado por 600 gramos, entonces el resultado sería 2.400 guaraníes. Y eso sería el costo de la harina en esta receta. Ejemplo número 2. Si una botella de aceite de 5 litros cuesta 50.000 guaraníes, calculamos de la siguiente manera. Un litro de aceite sería 50.000 guaraníes dividido 5 litros igual 10.000 guaraníes. Entonces, entendemos que un litro de aceite cuesta 10.000 guaraníes. Un mililitro de aceite sería 10.000 guaraníes dividido 1.000 mililitros igual 10 guaraníes. Entonces entendemos que un mililitro de aceite cuesta 10 guaraníes. Si en la receta pide una cantidad de 100 mililitros de aceite, entonces como vimos que un mililitro de aceite cuesta 10 guaraníes, entonces el cálculo sería 10 guaraníes multiplicado por 100 mililitros de aceite y el resultado sería 1.000 guaraníes. Y si pide 150 mililitros de aceite sería 10 guaraníes multiplicado por 150 mililitros, entonces el resultado sería 1.500 guaraníes. Y eso sería el costo del aceite en esta receta. Ejemplo número 3. Si una plancha de huevo de 30 unidades cuesta 30.000 guaraníes, calculamos de la siguiente manera. Un huevo sería 30.000 guaraníes dividido 30 unidades, igual 1.000 guaraníes. Entonces entendemos
que un huevo cuesta 1000 guaraníes. Si en la receta pide una cantidad de 5 unidades de huevo, entonces, como vimos que un huevo cuesta 1000 guaraníes, entonces el cálculo sería 1000 guaraníes multiplicado por 5 unidades de huevo y el resultado sería 5000 guaraníes. Y eso sería el costo del huevo dentro de esta receta. Si has llegado hasta acá, ya sabes cómo sacar el costo de un ingrediente para tus recetas. ¡Felicidades! Vamos avanzando. Tema número 4. ¿Cómo calcular el precio de tus productos? Para calcular el precio de tus productos debes tener en cuenta los siguientes factores: capacidad de producción limitada, tipo de pan a ofrecer, costo de la producción. Capacidad de producción limitada. En la panadería convencional se tiene mucha capacidad de producción, por ello se venden los productos por kilogramos y su rentabilidad es aceptable. Sin embargo, tú que vas a iniciar en tu cocina, tu producción sería pequeño, por lo que tu sistema de venta debe ser panes por unidad, lo cual te podría dar una mejor rentabilidad. Tipo de pan a ofrecer. Entendemos que debemos vender los panes por unidad. Para ello es importante que cada pan tenga el mismo aspecto y pesaje para darle un precio igualitario. Costo de producción. Es importante tener la lista de ingredientes de un producto determinado por gramos o mililitros. Entonces podremos sacar el costo total para llevar a cabo este producto. Ejemplo: si el costo de tu producción según la receta de un tipo de pan, por ejemplo un pan de avena, te ha costado 10.000 guaraníes, calculamos de la siguiente manera: 10.000 guaraníes multiplicado por 80% igual 8.000. Entonces entendemos que la ganancia total a sacar de esta producción debe ser 8.000 guaraníes más los 10.000 guaraníes de tu costo de producción, total 18.000 guaraníes. Este 18.000 guaraníes debes dividir por la cantidad de panes que te salió de la receta. Ejemplo: la receta del pan de avena me salió un total de 8 unidades de panes. La fórmula sería 18.000 guaraníes dividido 8 unidades de pan igual 2.250 guaraníes cada uno. Y es así como calculamos de manera más simple. Hay que tener en cuenta que no se debe calcular por menos del 80% y no más del 100% para que puedas mantenerte dentro de un margen razonable de ganancia, y variar ese margen de 80 a 100% dependiendo del valor y el problema que resuelve tu producto, y solo llevar este cálculo para ventas por unidad, ya que por kilogramo ya es otro tipo de cálculos. Tema número 5. ¿Cómo vender inicialmente mis panes? Podemos ofrecer por redes sociales, nuestros vecinos y amigos, salir a ofrecer por la calle más concurrida, montar un pequeño stand. Tema número 6. Aprender las recetas paso a paso. Te invito a pasar en nuestro canal Aprender Haciendo, donde hemos preparado una lista de vídeos de las recetas de panes que puedes usar para empezar tu panadería en casa. Si ya has llegado hasta este punto, felicidades, ya tienes una idea básica.
de cómo vas a empezar tu panadería en casa. Espero que te haya gustado este pequeño guía paso a paso. No olvides suscribirte, ver las recetas de panes y aprender bien antes de iniciar tu emprendimiento. Hey, antes de irte, quiero dejarte algunos consejos básicos. Consejo número 1. Haz pequeñas degustaciones de tus productos a tus familiares, amigos y vecinos y pregúntales qué opinan antes de vender. Consejo número 2. Busca siempre calidad en tus productos antes que cantidad, aunque represente un costo un poco más alto, a la larga vas a formar tu nicho de clientes fieles y no solo transeúntes. Consejo número 3. Solo comienza y no pienses tantos días porque esos serán años. Sigue los pasos de este tutorial y no dudes mucho, solo inicia y verás lo que después pasa poco a poco. Y hasta aquí llegamos, mis amigos. Muchas gracias por ver. Les quiero mucho. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos pronto.